Yo sé que estás aquí porque quieres crear tu marca, sea para un producto o sea para un servicio. No te preocupes, que en este video te voy a enseñar a crear tu marca en 9 pasos. Empecemos. Bienvenido a este canal. Ya sabes que si te gusta el mundo del emprendimiento y de la educación financiera, te invito a que te suscribas y me regales un like. Ahora te voy a enseñar los 9 pasos para que puedas crear tu propia marca. Paso número 1. Elegir un nicho de mercado. ¿Qué es un nicho de mercado? Es un grupo de personas con las mismas características, con los mismos gustos, con las mismas preferencias, con los mismos hábitos. Como por ejemplo, gente que corre tabla, o gente que le gusta andar en moto, o gente que le gusta montar skate, o amantes de los perros. Todos estos grupos son nichos de mercado, son grupos de personas que comparten algo en común y por eso están juntas. Pero ¿por qué es importante elegir un nicho de mercado antes de crear mi marca? Porque el error muy común que veo en todas las personas que desarrollan su marca es que le quieren apuntar a varios nichos. Y si le apuntas a muchas personas de diferentes características, al final no terminas vendiéndole a nadie. Mientras tu nicho sea más pequeño, aunque suene raro esto, vas a vender mucho más. Yo sé que te estás preguntando ahorita, ¿dirigirme a menos personas va a hacer que venda más? Sí. Porque esas personas van a ser fieles a tu marca y te van a acompañar durante años. Y si no haces eso e intentas venderle a muchas personas de muchos nichos, esas personas no van a ser fieles a tu marca y siempre vas a estar en una constante búsqueda. Así que si vas a empezar tu marca, empieza pensando a qué grupo de personas le vas a vender. Paso número 2. Una vez que ya tengas tu nicho definido, ahí no queda la cosa. Hay que trabajar en ese nicho. Hay que investigar a detalle qué hacen todos los días. Sí, suena un poco raro, pero es así. Mientras más conozcas a tu consumidor, más fácil va a ser tu venta y más barato te va a salir llegar a estos clientes. Imaginemos que tu nicho son personas que corren tabla. Listo, ya sabes quiénes son, pero ¿qué características tienen estas personas? Bueno, lo que sabemos es que obviamente van a la playa constantemente, usan bloqueador, usan ropas de baño, usan wetsuits, generalmente se les maltrata el pelo porque están constantemente en el sol. Esas son características dentro de tu nicho y mientras más características sepas, se te va a hacer mucho más fácil comunicarte con ellos. Paso número 3. Ahora que ya sabes a quién te diriges, sabes sus características, ya le puedes poner un nombre a tu marca. Sí, yo sé que la mayoría le pone el nombre al inicio, sin pensar todo esto, y ese es un grave error, porque el nombre tiene que estar asociado a este nicho, tiene que empatizar con estas personas. Estas personas tienen que ver ese nombre agradable y lo tienen que ver que sea parte de su comunidad para que puedan confiar en ti mucho más rápido. Entonces, si ponemos de ejemplo que este grupo de gente que corre tabla va a ser tu nicho, tenemos que escoger un nombre que ellos entiendan. Por ejemplo, las palabras que están ligadas a este nicho pueden ser surf, arena, mar, playa. ¿Te das cuenta? Son palabras que están relacionadas a este nicho y este nicho las va a poder identificar. Entonces, ¿por qué no agarramos esas palabras y con esas palabras le ponemos el nombre a nuestra marca? Por ejemplo, voy a hacer una marca de ropa y le voy a poner de nombre Arena. Entonces, con ese nombre, este grupo objetivo me va a aceptar en su comunidad y va a ser mucho más fácil que confíen en mí. Ya sabes, primero investiga a quién le vendes y de ahí ponle el nombre a tu marca. Paso número 4, y este paso es la razón de ser de tu marca. Este paso es nuevo porque las marcas antiguas no tenían razón de ser. La única razón de ser de las marcas antiguas era vender. Pero ahora las marcas tienen un propósito muy aparte de la venta. Por ejemplo, esta marca de ropa que se llama Arena, que es dirigida a gente que corre tabla, parte de sus ganancias son distribuidas para ayudar a limpiar las playas. Entonces ahí tienes un doble gancho, porque una marca con propósito es mucho más fuerte que cualquier otra cosa, porque no solo estás vistiendo a esta comunidad que corre tabla, sino que estás ayudando a algo que a ellos les apasiona, que es correr tabla. Por eso que cuando ellos vean tu marca de ropa Arena hecha para gente que corre tabla, les va a gustar, obviamente. Pero no solo eso, sino que se va a enterar de que tú ayudas a mantener las playas limpias
y obviamente a ellos les va a encantar la idea. Le das más confianza para que puedan ser parte de la comunidad de tu marca. Paso número 5, ser auténtico. Y esto de ser auténtico es muy general, yo lo sé, pero tienes que aprender a diferenciarte. Seguro vas a empezar a buscar otras marcas de ropa que se dirigen al mismo público, pero la idea no es que te copies, porque ahí ya estás empezando mal. Lo que puedes hacer y lo que siempre recomiendo a las personas que recién empiezan es que no se copien, se inspiren. Hay una diferencia enorme entre copiar e inspirar. ¿A qué me refiero con esto? Que a ti te pueden gustar muchas marcas y tú puedes tomar lo que te gustan de estas marcas y incluirlas en tu marca de ropa Arena. Con eso vas a ser auténtico porque no te vas a parecer ni a la una ni a la otra. Vas a poder crear la mejor versión de tu marca. Sé auténtico y nunca vas a tener competencia. Paso número 6. Tu logotipo. Ya tienes el nombre, pero te falta la imagen. Y el logotipo es muy importante también, porque también tiene que estar relacionado con tu público objetivo. No podemos poner el color que nosotros querramos. Entonces, si vamos al lugar donde está este público objetivo, tenemos que ver qué colores predominan ahí, como por ejemplo el amarillo, el azul, el verde y el marrón. Podemos usar esos colores para crear nuestro logotipo. No es necesario usarlos todos, puedes usar solo 1, 2 o 3, como tú gustes. Y es así como todas estas marcas se han inspirado en su público objetivo para crear sus logotipos. Es muy importante que el logotipo también esté de acuerdo con el público objetivo para que los colores lo atraigan y generes esa confianza que necesitas. Paso número 7, la comunicación. Este paso es muy pero muy importante y más aún que ahora tenemos herramientas gratuitas que nos permiten comunicarnos con nuestra comunidad. ¿Qué tenemos que decir en esta comunicación? ¿Cómo la tenemos que manejar y cómo me tengo que expresar hacia mi comunidad? La comunicación es muy importante porque esta marca que se llama Arena, dirigida para gente que corre tabla, tiene que hablar como la gente que corre tabla. Pero ¿por qué, Juan José? ¿Por qué tendría que hablar como la gente que corre tabla? Porque de esa manera vas a humanizar tu marca y cuando tu comunidad vea una historia, un post o cualquier comentario tuyo, va a sentir que es una persona. Con eso va a empatizar, va a sentir más confianza y no te va a ver como un producto, te va a ver como una persona más dentro de su comunidad. Paso número 8, personalizar la comunicación. Este paso está dentro del otro, sí lo sé. ¿Y por qué lo he sacado? Porque ahora tenemos tantas plataformas que sí, hay que comunicarnos como el cliente quiere y en su lenguaje, pero también hay formas de comunicarnos dependiendo de la plataforma que usamos. No es lo mismo comunicarnos por Facebook que comunicarnos por TikTok. Cada plataforma tiene sus reglas, cada plataforma tiene sus formatos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que voy a tener que hacer contenido diferente para cada red social? La verdad es que no. Lo que tienes que hacer es adaptarte a los formatos de cada red. Por ejemplo, sacas una nueva colección de polos para este verano y en Facebook generalmente funcionan los videos. En Instagram ahora están funcionando mucho más los Reels y en TikTok funcionan más los videos casuales. ¿Estamos hablando de la misma colección de polos que vas a sacar? Sí, el mensaje es el mismo, pero el formato en cada plataforma es diferente. No cometas el error de hacer un solo formato y ponerlo en todas las plataformas porque lo más probable es que no funcione muy bien en todas. Y paso número 9, pero antes de decírtelo, te invito a que te suscribas, me regales un me gusta y si me estás escuchando en un podcast, me sigas. El paso número 9 es uno de los más importantes para que empieces a generar ingresos. ¿Cómo se llama este paso? Muestra la experiencia y no el producto. He visto gente que han podido hacer estos pasos en orden, pero no hacen muy bien el paso número 9. ¿A qué me refiero con esto? Si tú entras a una red social, lo menos que quieres encontrar es personas que te vendan. Entonces, si sabemos que a la gente no le gusta que le vendan, ¿por qué ponemos la foto del producto? Y yo sé que estás pensando esto. ¿Cómo puedo hacer para vender, pero sin que se den cuenta que les estoy vendiendo? Y la respuesta es muy fácil. No vendas el producto, vende la consecuencia del producto. Por ejemplo, voy a vender los polos de mi marca Arena
y la mayoría enseña el producto así. Pero ¿cómo vendo la consecuencia de un polo? Así. ¿Entiendes la diferencia? Aquí está el producto y aquí está la consecuencia. ¿Y cuál es la consecuencia del polo? Esto, estilo de vida. No vendas productos, vende estilo de vida. Y esto no solo aplica para productos. Si tú vendes servicios, muestra en un video el resultado después de haber usado tu servicio. Eso va a llamar muchísimo más la atención y la gente se va a ver identificada. Bueno, con estos 9 pasos ya puedes crear tu marca y empezar a vender. Espero que te haya gustado el video. Ya sabes, si te gustó, regálame un like, suscríbete, sígueme si me escuchas por un podcast y si quieres saber más sobre emprendimiento, educación financiera, me puedes encontrar en todas las redes. Te dejo estos videos de aquí que te pueden interesar. Nos vemos. Chao.